Bienvenidos a La Economía, soy Juliana González. Un hecho insólito cuestiona la independencia del Banco Central de los Estados Unidos. El presidente de la entidad afirma que la Casa Blanca está recurriendo a una investigación penal para presionar al banco a que recorte los tipos de interés de referencia. El presidente de la Reserva Federal, lo vemos en pantalla, Jerome Powell, afirma que la administración Trump está amenazando con imputarle por un proyecto de renovación de oficinas. La disputa pública ha provocado la caída del dólar estadounidense y la subida del precio del oro, ya que los inversores globales cuestionan la futura independencia del banco que hasta ahora había mantenido intacta. Powell afirma que la amenaza de proceso judicial tiene como objetivo obligarle a recortar los tipos, lo que según Trump impulsaría la economía, pero que según la mayoría de los economistas aumentaría la inflación en Estados Unidos. Siento un profundo respeto por el Estado de Derecho y la rendición de cuentas en nuestra democracia. Nadie, y mucho menos el presidente de la Reserva Federal, está por encima de la ley, pero esta acción sin precedentes entra en el contexto más amplio de amenazas y presión constante de la administración. No tiene que ver con mi testimonio del pasado junio, ni con la renovación de los edificios de la Reserva Federal, tampoco con la función de supervisión del Congreso. Esos son pretextos. La amenaza de cargos penales es consecuencia de que la Reserva Federal fija las tasas de interés con base en nuestra mejor evaluación de lo que beneficiará al público en lugar de seguir las preferencias del presidente. Y la investigación penal al presidente de la Reserva Federal no tiene precedentes. Nosotros analizamos esta movida del poder en los Estados Unidos con mi colega Ana Nieto en Nueva York, a quien tengo el gusto de saludar. Ana, pese a los insultos repetidos de Trump, Jerome Powell nunca había contestado, pero las cosas cambiaron el domingo por la noche cuando habló de la investigación como una medida de presión monetaria. ¿Qué impacto está teniendo esta insólita situación a nivel político y económico? Pues los expresidentes de la Reserva Federal, Alan Greenspan, Ben Bernanke y Janet Yellen, han firmado una carta con otros altos cargos del Tesoro en administraciones tanto republicanas como demócratas para denunciar lo que ven como un ataque contra la Fed, propio, dicen, de una economía emergente, pero no de un país con un Estado de Derecho y con instituciones fuertes. La investigación criminal contra Powell se abrió por la oficina de la Fiscalía de Washington, D.C., que está presidida por una persona muy cercana, muy leal al presidente, aunque Donald Trump ha dicho que él no ha instigado personalmente esta investigación. Pese a ello, esta decisión de su administración ha puesto en guardia incluso a senadores republicanos, incluido Tom Tillis, que es un senador en el comité de banca de esta Cámara, cuyo voto es esencial para avanzar las nominaciones a puestos de la Reserva Federal. Tillis ha dicho que no se puede dudar que ahora que hay asesores de Trump que están activamente intentando poner fin a la independencia de la Reserva Federal, y en este sentido ha dicho que se va a negar a votar a cualquier nominación del presidente de la Reserva Federal para la Reserva Federal, incluido el presidente, cuyo voto tiene que ser próximo porque el mandato de Jerome Powell acaba en mayo. Ana, palabra clave, independencia precisamente de la Reserva Federal, que resulta fundamental no solamente para Estados Unidos, sino que es una referencia internacional. ¿Peligra esta independencia? Eso es lo que se temen los gobernadores de la Reserva Federal que mencionaba antes, y en general analistas e inversores desde Estados Unidos no se hace más que mostrar el ejemplo negativo de Turquía en este sentido. La Reserva Federal es independiente del gobierno desde el año 1951 para poder dar prioridad a largo plazo a políticas económicas sin reparar en motivaciones políticas o en demandas de ciclos electorales. Sin esta independencia se compromete el estatus de varios activos internacionales de Estados Unidos, sobre todo el valor del dólar y los bonos del Tesoro. Hoy Janet Yellen dice que no entiende cómo los mercados no se están tomando peor esta actual situación. Ana Nieto, muchas gracias por esta información y por supuesto seguiremos al tanto del desenlace. Sin duda, gracias Juliana. Y hablamos hasta ahora del petróleo porque según la cadena de televisión estadounidense CBS News, Washington aceptaría que México siga suministrando petróleo a Cuba a pesar de las recientes amenazas de Donald Trump contra la isla. El mandatario había asegurado, recordemos, que no ingresaría más petróleo ni dinero de Venezuela a Cuba tras la captura de Maduro, que se queda la isla sin su principal proveedor de energía, Venezuela. Actualmente el petróleo mexicano pasó a ser fundamental para Cuba y a pesar de las amenazas de Trump contra la isla, el secretario de Energía estadounidense Chris Wright
comentó que el gobierno de Claudia Sheinbaum seguirá suministrando petróleo a La Habana. Y los agricultores europeos toman las calles del viejo continente. Desde Bélgica hasta Francia, pasando por Polonia y España, miles de campesinos protestan contra el acuerdo de Mercosur, aprobado por mayoría el viernes por los Estados miembros de la Unión Europea tras 25 años de negociaciones con los países integrantes del bloque sudamericano. Hablamos de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Los productores europeos temen que el mercado se vea inundado, por ejemplo, de carne de vacuno, aves de corral y cítricos más baratos procedentes de Sudamérica, lo que podría poner en riesgo su medio de vida. Los agricultores instalaron puestos de control en el segundo puerto más grande de Francia, Le Havre. Obligan a los conductores a abrir los contenedores que transportan. Los agricultores controlan así qué mercancía entra en el país. Estos son champiñones negros de China. También los podemos cultivar aquí, en Francia. Los puestos de control tienen una intención intimidatoria. Todos los tráilers pueden seguir, pero los agricultores demuestran así que ni mucho menos se rindieron. Controlamos la mercancía para ver qué es lo que ingresa en nuestro país, porque en el futuro, con Mercosur, podemos importar mucha carne de Brasil y de otros países sudamericanos. Y eso es justo lo que aquí no queremos. En España, los agricultores catalanes llevan 5 días bloqueando la autopista AP7, un importante eje de comunicación entre España y Francia. También ellos temen la competencia por las importaciones sudamericanas. Estamos decididos a seguir. Si logramos un acuerdo, liberamos la carretera y si no, resistiremos todo lo que haga falta. El fin de semana, en señal de protesta, agricultores belgas descargaron papas en la Grand Place de Bruselas, para asombro de capitalinos y turistas. Con las papas hacemos nuestro producto estrella, las pommes frites belgas. Si no podemos producir más papas, ¿qué ocurrirá entonces? Nos encontramos al comienzo de una competencia injusta porque no podemos competir con el resto del mundo. Como consecuencia, nuestras papas ya no valen nada. El acuerdo de libre comercio prevé eliminar el 91% de los aranceles entre la Unión Europea y los países del Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Como gesto a los agricultores, la Comisión Europea negoció en la última fase cláusulas de protección adicionales. Así, se pueden volver a imponer aranceles en caso de que se incrementen fuertemente las importaciones de países del Mercosur y los precios de los productos agrícolas vuelvan a estar bajo presión en la Unión Europea. En pocos días, ambas partes firmarán el acuerdo en Paraguay. Y la Unión Europea presentó este lunes una nueva alternativa a los aranceles antidoping impuestos en 2024 a los vehículos eléctricos fabricados en China. La propuesta permitiría evitar esos aranceles si los fabricantes chinos aceptan un sistema de precios mínimos para sus exportaciones. Según la Comisión, estos precios deben fijarse a un nivel que compense los subsidios estatales de los que, según Bruselas, se benefician los productores chinos de autos eléctricos y baterías. El objetivo, corregir las distorsiones de competencia y proteger a los fabricantes europeos. La clave del cambio es que con este mecanismo los fabricantes chinos mantendrían la diferencia entre su precio original y el precio mínimo acordado en lugar de pagarla a la Unión Europea como arancel. Y en otros temas, el canciller alemán Friedrich Merz realiza un viaje de 2 días a India. Es su primera visita oficial a un país asiático. La visita se centró principalmente en fortalecer los lazos económicos y de seguridad entre ambos países. La visita del canciller alemán Friedrich Merz a India, un delicado ejercicio de equilibrio entre intereses económicos y aspectos geopolíticos, aunque antes de abordar los temas serios hubo tiempo para la cortesía. Merz y el primer ministro indio Narendra Modi iniciaron su agenda con una visita al Sabarmati Ashram, la histórica residencia de Mahatma Gandhi. Posteriormente participaron en el Festival Internacional de Cometas que marca la transición simbólica del invierno al verano, volando cometas desde un automóvil descapotable, pero no todo fue ceremonia, también se concretaron acuerdos importantes.
Se firmaron convenios de defensa bilateral, de extracción de minerales, de reclutamiento de personal para el sistema sanitario alemán y también de cooperación en energías verdes y renovables. La estrecha cooperación entre economías como India y Alemania es muy importante para la humanidad. Nuestro comercio bilateral alcanzó su nivel más alto, superando la marca de los 50.000 millones de dólares. Inevitablemente surgió el delicado tema de Rusia. India es uno de los mayores importadores de armas del mundo, con más de un tercio provenientes de Rusia, proporción que está disminuyendo y que Alemania espera reducir aún más. Uno de los mayores acuerdos, por un monto de unos 8.000 millones de euros, sería la construcción de 6 submarinos para la Marina India por la alemana ThyssenKrupp. También incluirá por primera vez la transferencia de tecnología para la producción de submarinos. En medio de una realidad geopolítica incierta, Europa observa a Estados Unidos con cada vez más cautela y busca socios más confiables. Ante los profundos cambios y las convulsiones geopolíticas en el mundo, compartimos un interés clave en fortalecer nuestra alianza estratégica. Por importantes que sigan siendo las relaciones transatlánticas para Alemania y Europa, ahora debemos construir una red más amplia de asociaciones y hacerlo de manera rápida y sostenible. Merz incluso mencionó la posibilidad de que la Unión Europea e India firmen finalmente un acuerdo de libre comercio tras 2 décadas de negociaciones. Con una cumbre programada para finales de este mes, ambas partes buscarán aprovechar la ola de buena voluntad generada por esta visita. Y así llegamos al final de las noticias económicas del día. A ustedes muchas gracias por elegirnos y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta pronto.